querida iglesia. Amén. Vive Cristo. Cristo. Gloria. Amén. Les invito a que vayamos a Isaías capítulo 54. Isaías 54. Isaías 54. Amén. Amén. Tenemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Isaías 54. El amor eterno de Jehová hacia Israel. Amén. Gloria a Dios. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues, no serás confundida y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo harás en mí, el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén. 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 Señor Jesucristo, pongo delante de ti, Señor, esta palabra que tú me has dado, Señor, esta meditación. No sea yo, Señor, transmitiéndola a tu Santo Espíritu, Señor, tus mismas palabras a través de mí para tu gloria y tu honra, Señor, a ver nuestros sentidos espirituales, nuestra mente y preparar nuestro corazón para recibir lo que tú quieres, Señor, en el día de hoy, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vemos cómo se nos comienza diciendo: regocíjate, oh estéril. Se nos habla de la esterilidad, y hay dos tipos de esterilidad. Está la esterilidad física, ¿no?, que es la incapacidad de la mujer de concebir un feto, ¿no?, o la incapacidad del hombre de fecundar también. Y existe una esterilidad espiritual, como se nos menciona en la palabra, en la historia de la higuera estéril, que no produce frutos, que no producimos frutos espirituales, que estamos estancados, ¿no? Vamos con la física. En el Antiguo Testamento, desde la perspectiva judía y la cultura judía, era una vergüenza muy grande. Ser estéril era considerado un castigo, una humillación, una deshonra, ¿no? Y Dios me ponía en mi cabeza el ejemplo de Sara y de Abraham, ¿no? Sabemos que Sara era estéril, Dios hizo un milagro en ella para que concibiera a Isaac, y Abraham recibió por parte de Dios una promesa de que él iba a tener una gran descendencia que él no podía contar, que iba a ser como las estrellas del cielo,
¿no? Incontable, grandísima descendencia, ¿no? Pero recibieron esa promesa en edades ya avanzadas, en edades en las que el cuerpo humano no, y la mujer no está capacitada para tener hijos. Y el cumplimiento de esa promesa aún así tardó varios años hasta que se hizo efectiva, ¿no? Sara, yo imagino que se llegó a sentir desesperanzada, triste, ¿no? Porque como se nos dice aquí en el versículo 7, por un breve momento te abandoné. Quizás Sara se sentía abandonada por Dios, en lo que Dios le había dicho anteriormente, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros, yo me pregunto, hermano y hermana, nos sentimos tristes, desesperanzados, abandonados por el Señor cuando vemos una situación estancada, una parálisis en nuestra vida, una situación que no avanza, que está estancada como Sara en estas circunstancias, situaciones en las que no vemos la palabra del Señor cumplirse en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra salud, en nuestra economía, ¿no? Situaciones en las que nos hallamos inmersos, desde hace tiempo creemos que Dios nos ha abandonado, ¿no? Sara entonces se llegó a sentir triste, abandonada por el Señor, se desesperó y actuó en base a sus emociones, e influenció a Abraham a actuar en base a esa desesperanza, a esas emociones de inquietud, de impaciencia, ¿no? Les leo en Génesis 16, del 1 al 4, se nos dice lo que hizo Sara. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Vemos como Sara estaba tan desesperada, tan impaciente por tener ese hijo, esa promesa, que se interpuso entre el obrar de Dios y dio a su criada para que concibiera con Abraham. Pero la promesa de Dios no era esa. La promesa de Dios era la misma Sara y Abraham, no otra mujer, ¿no? Y qué decisión, hermano y hermana, qué decisión que trajo consecuencias hasta el día de hoy. Ese fue el origen de que el pueblo judío y el pueblo palestino, los musulmanes, estén hasta el día de hoy enfrentados, en continua guerra, en continuo conflicto, en continuo choque entre esos pueblos. Ese fue el origen de lo que vemos a día de hoy, ¿no? Se nos dice también en ese versículo 16-12 que se nos dice de Ismael, que fue el hijo que tuvo con la egipcia, con la criada: y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará, ¿no? Y también se nos dice sobre Isaac, sobre el hijo que Dios quería. Se nos dice en el 17-19, respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. El pacto que Dios estableció fue con el pueblo judío, con la descendencia de Isaac, ¿no? Pero vemos cómo el interponerse, la impaciencia de Sara, el querer hacer las cosas a su manera, trajo conflicto entre el pueblo judío y los musulmanes. A día de hoy vemos qué decisión, hermano y hermana, lo que conlleva la impaciencia y el interponernos con esa impaciencia, con esas emociones a lo que Dios quería hacer, ¿no? ¿Cuántas veces, hermano y hermana, estamos actuando de forma parecida a Sara? Nos dejamos llevar por nuestras emociones, pensamos: Dios me abandonó. ¿Será que Dios está mirando esta situación tan penosa, tan humillante que estoy viviendo? ¿Será que Dios lo está mirando? ¿Dios me está abandonando? O pensamos: qué situación tan penosa, llevo tanto tiempo así. Y le damos vueltas y vueltas, nuestras emociones nos comienzan a dominar en nuestro actuar. Nos invade la tristeza, la desesperanza, sobre todo la impaciencia, como le pasó a Sara. Y actuamos dejándonos llevar con esa impaciencia. Nos queremos adelantar al tiempo de Dios. En medio de estas situaciones y de situaciones adversas, hermano y hermana, porque todos tenemos, no solamente los adultos, los que somos jóvenes también, que estemos sonriendo en la iglesia, todos tenemos nuestras situaciones. Yo les confieso, para la gloria de Dios, que Él me revelaba 2 palabras. Indirectamente el Señor me hacía entender el porqué de ciertas situaciones en mi vida, que yo más adelante sé que voy a dar gloria a Dios y voy a dar un testimonio de cómo Dios ha obrado, ¿no? En mis dificultades. Él me ponía la palabra susceptible, como que me hacía entender que yo soy, o que a veces somos personas susceptibles. Susceptible es una persona
que deja llevarse por los sentimientos, que cambia de sentimientos con facilidad, que tiene como mucha inestabilidad emocional, ¿no? Y otra situación en la que yo me pensaba, pero Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Pero por qué dejas que yo esté en esta situación? Él me hacía dos palabras, paciente y paciencia. Paciente sabemos que desde la perspectiva de la salud es una persona que padece una enfermedad, pero también puede ser una persona que padece de un sufrimiento, ¿no? Pero un paciente tiene paciencia, es su palabra relacionada, paciente, una persona que está sufriendo pero que está esperando un buen resultado, que está esperando que esa salud, que esa situación dé un giro, un cambio, un mover en su vida, ¿no? Que sabe esperar, que se mantiene en la espera. Y el Señor me hacía entender el porqué, qué es lo que Él a veces quiere cambiar en mí o quiere cambiar en ti, esa susceptibilidad. Dios no quiere que seamos fluctuantes en el ánimo, quiere más firmeza, más templanza, cambiar la susceptibilidad, esa inestabilidad emocional en el fruto del Espíritu Santo, que es la templanza, mantener la calma ante cualquier situación, ¿no? Y la paciencia, quiere trabajarnos. Cuando sufrimos, Él trabaja la paciencia en nosotros, que es otro fruto del Espíritu Santo, que van unidos a la fe. El Señor también me decía, porque nosotros a veces nos enfadamos, y Señor, ¿y por qué me pasa esto a mí? Y nos enfadamos, nos enrabietamos como un niño pequeño. Y Él me decía, yo escuchaba su voz que me decía, no te impacientes. Para que vean ustedes la confirmación. Al igual que Sara, entonces el actuar en base a nuestras impaciencias, emociones, nos puede salir caro. Hermano y hermana, aprendamos de esto, tengamos cuidado. Las decisiones basadas en nuestras emociones traen fracaso. En el caso de Dios, al final cumplió lo que le había hecho la promesa, pero trajo un fracaso de que el enfrentamiento en esos pueblos hasta el día de hoy. Buscando y estudiando, Abraham recibió la promesa de su descendencia, de que le iba a dar un hijo con 75 años. Y miren cuánto tardó. La promesa se vino a realizarse cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, 25 años, hermano y hermana, para que esa promesa tardara y se hiciera realidad. Y nosotros, hermano y hermana, que nos desesperanzamos por esperar 1, 2, 3 años y meses, y estos hombres y mujeres de Dios, ¿cuántos años tenían que esperar muchas veces para llegar a la promesa del Señor? 25 años que esperaron hasta ese hijo, en esas circunstancias. El pueblo de Israel también se nos dice la palabra de Dios, 40 años en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. ¡Wow! Si nosotros tuviéramos que esperar 25, 30, 40 años, yo creo que a nosotros no hubiéramos soportado lo que estos hombres y mujeres de Dios tuvieron que esperar y esa paciencia. Y nos quejamos aún sin tener que pasar ni la cuarta parte. A veces tenemos que pasar 5 años, que no es ni es la cuarta parte, o menos, o 1 año, o meses, y nos enrabietamos, nos enfadamos con el Señor y no lo soportamos. Entonces, tengámoslo como consuelo, que lo que pasamos muchas veces no es ni la mitad ni la cuarta parte de lo que ocurre en la palabra de Dios y con estas historias y con estos hombres y mujeres de Dios. Se nos habla en el versículo 11 y 12, se nos habla sobre las piedras preciosas, ¿no? Se nos menciona el carbunclo y el zafiro, que son piedras preciosas. El Señor está poniendo en ti, hermano y hermana, algo valioso, algo de valor. Jesucristo está como un maestro tallando, puliendo, ¿no? Está esculpiendo esas piedras preciosas, quitando los bordes, lo que sobra, ¿no? Para hacer de nosotros esas piedras de valor, esas piedras preciosas, ¿no? Está poniendo en ti y en mí esos frutos del Espíritu Santo, la firmeza, la paciencia, la templanza, ¿no? El valor de esas cualidades celestiales para entrar en el reino de Dios, porque como nos dice el apóstol Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El experto del Nuevo Testamento en pasar tribulaciones, palizas, fue Pablo y reconoció que es necesario pasar dificultades para entrar al reino de Dios. El Señor está puliéndonos como esas piedras preciosas para hacer algo nuevo, algo valioso en ti y en mí. Amén. Amén. El Señor también quería que no me quedara solo con algo particular, que me quedara con la esterilidad espiritual relacionada con la iglesia, ¿no? Se nos habla del 2 al 4, ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas y no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no será confundida, y no te avergüences,
porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de la avidez no tendrás memoria. ¿No? El Señor como que me decía que esto era referido a la iglesia como conjunto, ¿no? Vivimos quizás, si lo estamos viendo todos, una situación como de estancamiento, de parálisis, no se está produciendo nada aparentemente, ¿no? Pero el Señor como que me hacía que me fijara en esta porción respecto a la iglesia, ¿no? El tiempo de estancamiento se acaba, como se nos dice en el versículo 4, ¿no? Y no tendremos más memoria, como se nos dice aquí, que no tendrá más memoria de su viudez, no tendremos más memoria de estos tiempos de escasez, de parálisis espiritual, de estancamiento, que se nos dice que te extenderás a la mano derecha, a la mano izquierda, ¿no? Que hay extensión, como se nos dice aquí, que nos extenderemos, que ensancharemos el sitio de nuestra tienda, ¿no? Y en el versículo 17 se nos dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, que ninguna maquinación que el enemigo, que los servidores del enemigo, ninguna oposición que el enemigo está intentando hacer va a tener efecto, no prosperará en esta iglesia. Amén. 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 Y para terminar, ya termino, les menciono otra versión del versículo 16. Dice: mira, yo he creado al herrero que aviva el fuego en las brasas y haré armas para diversos usos. Yo también he creado al hombre destructor para que cause ruina, pero nadie ha hecho el arma que pueda destruirte, nadie ha hecho el arma que pueda destruirte. Iglesia, hermano y hermana. Amén. Gloria a Dios. Y el Señor me traía también una promesa que Él decía en el Salmo 16:8: no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios es fiel, no te va a dejar ni te va a desamparar, como a Sara, como a Abraham, aunque tengan que pasar años, aunque no entendamos, aunque a veces seamos impacientes, no te va a dejar, no te va a desamparar hasta que Él haga lo que Él ha dicho en ti y en tu vida. Amén. Y les vuelvo a mencionar Isaías 61. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amén.